Hi everyone, I'm Glenn Deason. Hola a todos, soy Glenn Deason y hoy tengo el gran placer de hablar con Brian Berletic, un ex-marine de los Estados Unidos que desde entonces ha trabajado como analista y periodista. Así que Brian, es un placer finalmente conocerte. Te he estado siguiendo desde hace tiempo, así que es un gran privilegio. Igualmente. Muchas gracias por invitarme. He leído tu trabajo y he seguido tus programas durante bastante tiempo y has sido muy acertado en tu análisis, así como en tus predicciones. Pero supongo que, desafortunadamente para ti, vivimos en sociedades que tienden a recompensar la adhesión a las narrativas aprobadas por el gobierno. Así que vemos a personas que se equivocan en cada guerra, sin embargo, ascienden en los medios internacionales. Y sí, esas son algunas de las cosas que quiero discutir contigo hoy. Es decir, supongo, los mecanismos para manipular la sociedad civil, los medios, construir narrativas y fabricar consentimiento. Porque si vamos a discutir esto, realmente no podemos hacerlo sin hablar de las ONG, así como de USAID. USAID, y especialmente el National Endowment for Democracy, es algo en lo que te has centrado durante bastante tiempo antes de que Trump comenzara a desfinanciarlos. Así que, sí, quería discutir algunos de estos temas. Supongo, ¿qué significa que Trump los desfinancie? ¿Está acabando con el Estado profundo o está reinventando el Estado profundo como su propio instrumento personal? Pero pensé que primero podríamos profundizar en este tema de estas ONG, así como de USAID, porque muchas personas están... Sabes, hay críticas a las organizaciones no gubernamentales que apoyan la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil en todo el mundo. ¿Cuál sería tu respuesta? What would be your response? Si te detienes a pensar en lo que realmente debería significar la democracia, no en lo que la gente cree que significa, es un proceso de autodeterminación. Así que si un país extranjero está dando dinero y apoyando a grupos en un país en particular para promover la democracia, en realidad es una interferencia extranjera. En realidad, está socavando la capacidad de ese país para determinar sus propios asuntos por sí mismos. Es una interferencia extranjera flagrante, por lo que Estados Unidos y Europa tienen leyes que prohíben a otros países hacer esto con ellos. Y así, es solo una cortina de humo retórica que utilizan para salirse con la suya, con la interferencia política. Y es una mentira descarada, pero es una mentira muy convincente para tanta gente, porque apela a su idealismo. Mucha gente quiere ver algo que sea agradable, algo que sea bueno, y no quieren ver qué motivos ocultos puede haber detrás. Por eso ha persistido tanto tiempo, y por eso realmente continúa. La gente podría pensar que ha sido desfinanciado, pero no lo ha sido. Continúa. Tienes que hacer un seguimiento de los programas que realmente estaban siendo financiados y ver, ¿se detuvieron o todavía están en marcha? Y si todavía están en marcha, ¿por qué? Algo un poco extraño sobre todo esto es que argumentamos que los medios libres significan que ahora están financiados por USAID. Como descubrimos con la financiación de Trump, entre el 85 y el 90% de los medios ucranianos han estado recibiendo financiamiento de los Estados Unidos. Y esto luego se llama medios independientes, como si no hubiera intereses nacionales involucrados. Y supongo que vimos esto en Georgia también cuando tuvieron sus elecciones. Me pareció tan absurdo ver las noticias, porque el argumento principal era, ya sabes, el gobierno georgiano que fue elegido no es legítimo porque, nuestras ONG decidieron llamarlos putinistas. Mientras tanto, las personas que marchan aquí, a las que las ONG están asistiendo en términos de organización, son la verdadera democracia. Son las personas. Así que ahora, de repente, todo lo que necesitaban eran unas pocas imágenes en una pantalla de personas marchando con las ONG y todo eso, unos pocos eslóganes sobre democracia, y de repente estamos dispuestos a derrocar a un gobierno democráticamente elegido, que el primer ministro allí advierte que podría destruir el país.
Es muy extraño cómo lo redefinimos, pero se puede argumentar que simplemente hay demasiado poder concentrado dentro de estas instituciones. Puedes decir, bueno, la hegemonía occidental o el liderazgo estadounidense, Georgia inclinándose hacia Occidente, es democracia en contraposición a inclinarse hacia una Rusia autoritaria. Pero estas instituciones fueron creadas muy deliberadamente para este propósito, especialmente la Fundación Nacional para la Democracia, ¿no es así? The National Endowment for Democracy, though, wasn't it? Absolutely. And if you read newspaper Absolutamente. Y si lees artículos de periódicos, digamos, del New York Times durante la década de 1980, cuando se lanzó por primera vez el National Endowment for Democracy, admitieron que simplemente estaba retomando donde la CIA lo dejó, en términos de cambio de régimen encubierto. Querían sacarlo a la luz y de alguna manera comercializar el cambio de régimen encubierto como promoción de la democracia. Pero nuevamente, hay esta paradoja inherente al hacerlo. Estás hablando de promover la autodeterminación al interferir en el proceso como una nación extranjera en violación del derecho internacional. La Carta de la ONU tiene prohibiciones muy claras contra socavar la independencia política de una nación. Tienes que pensar en estos grupos de oposición. You have to think about these opposition groups. They would literally not exist without this US. No existirían literalmente sin esta financiación del gobierno de Sminus. Y mucha gente está señalando, solo para abordar esta situación con Ucrania, que estos grupos están perdiendo su financiación. No funcionó. Perdieron la guerra. Así que simplemente están desconectando. Estoy en un país donde Estados Unidos todavía está promoviendo mucho la interferencia política aquí. Y todos los medios llamados independientes que dependen completamente de Washington y de fundaciones privadas occidentales todavía están muy activos y continúan persiguiendo el cambio de régimen respaldado por Estados Unidos aquí en el sudeste asiático. Así que la gente, nuevamente, tiene que ser muy cuidadosa sobre por qué. ¿Por qué está haciendo esto Estados Unidos? ¿Por qué solo estamos escuchando sobre la desconexión en Ucrania? Why are we only hearing about the plug being pulled in Ukraine? I mean, it's very obvious it's connected to what we're Quiero decir, es muy obvio que está conectado con lo que estamos viendo en los titulares ahora sobre las conversaciones entre ESMOS y Rusia. Esto es una especie de zanahoria o regalo que se está dando para hacer que todo este proceso por el que está pasando Estados Unidos parezca más convincente. Pero nuevamente, en todo el mundo, los llamados medios independientes continúan dependiendo de Washington. Y nuevamente, la gente tiene que preguntarse, seguir el dinero. ¿Quién está financiando esto? ¿Y cuál podría ser su posible motivo? Y si haces eso, queda muy claro que esto no tiene nada que ver con la democracia. Esto se trata de Estados Unidos, proyectando poder en el extranjero y capturando políticamente naciones soberanas, socavando su soberanía. Así que nuevamente, es exactamente lo opuesto a la democracia. So again, it is the exact opposite of democracy. Yeah, and given that this money is channeled through this, Dado que este dinero se canaliza a través de estas llamadas organizaciones no gubernamentales, aunque están financiadas y a menudo cuentan con personal del gobierno, de alguna manera lo hace legítimo, pero solo para un lado. Y encuentro esto muy interesante. En Georgia, Estados Unidos invirtió alrededor de $40 millones para interferir en sus elecciones, pero lo etiquetaron como democracia. Y entonces, de alguna manera, está bien. Puedes comparar esto con Rumania, donde alegaron que hubo una campaña en TikTok por parte de Rusia, que ayudó a que un lado fuera elegido. Se demostró que era incorrecto, noticias falsas o fake news, pero aún así, anularon toda la elección presidencial debido a esta acusación infundada. of this unsubstantiated accusation. So one side, you don't need any evidence at all to Por un lado, no necesitas ninguna evidencia para cancelar una elección completa si el candidato quiere poner fin a la guerra. Y por otro lado, en Georgia, donde el primer ministro advirtió que Estados Unidos podría realmente impulsar un cambio de régimen para abrir un segundo frente contra Rusia, puedes inyectar cualquier cantidad de dinero en el mundo, y todo es legítimo. Así que no parece haber reglas claras, aparte de canalizar algo de dinero a través de ello y llamarlo sociedad civil. Pero me pareció interesante lo que dijiste sobre Asia, porque ahora Estados Unidos está diciendo más o menos que la unipolaridad o la primacía global
ha terminado, lo que significa que tiene que empezar a priorizar. Ahora, si quieres girar hacia Asia, eso implica alejarse un poco del Medio Oriente y Europa, lo cual Trump está señalando. Bueno, las ONG trabajaron principalmente en el Medio Oriente con la Primavera Árabe, y luego tuvimos las revoluciones de colores en toda Europa, donde se derrocaron gobiernos democráticamente elegidos. Pero ahora, por supuesto, si Estados Unidos está girando su enfoque, supongo que tendría sentido, no sería contradictorio, ver la financiación de Trump desfinanciando a muchos de estos grupos que perpetúan conflictos y mantienen a los estadounidenses ocupados. Pero si están girando hacia Asia, supongo que hay una buena razón para que debamos estar atentos a si esas actividades son desfinanciadas. Pero ¿qué estás viendo desde tu perspectiva? No solo estás ubicado en el sudeste asiático, sino que también has estado siguiendo de cerca la actividad de las ONG allí. De hecho, comencé el análisis geopolítico debido a mi deseo de concienciar sobre lo que estaba sucediendo aquí. Estuve en los Marines de Estados Unidos. Dejé los Marines en protesta por la inminente invasión de Irak. Y literalmente me mudé al otro lado del planeta, tratando de alejarme de Estados Unidos. No quería tener nada que ver con su política exterior. No quería ayudar a contribuir a ella de ninguna manera, forma o modo. Pero lo que noté aquí es que Estados Unidos está extremadamente involucrado en interferir en el gobierno local de todo tipo de maneras, básicamente tratando de capturar todo el país, capturando y controlando los medios, infiltrando el sistema educativo. Acercarse a los jóvenes que están entrando en los campos legales, los medios de comunicación, la política, incluso los negocios, y ofrecerles estos programas de intercambio gratuito y becas para ir a los Estados Unidos. Básicamente los adoctrina para que cuando regresen a su país estén ahora conectados a esta red personal y profesional en Occidente. Y están muy orgullosos de eso. Sienten que es un gran logro personal. Realmente están explotando el ego humano aquí. Perseguirán los intereses occidentales, incluso a expensas de los intereses de su propio país, para mantenerse conectados a esas redes personales y profesionales. Quiero que la gente busque en YouTube, en redes para compartir videos, las 4 a 5 horas. Quiero decir, sé que es una audiencia larga, pero hubo una audiencia del Senado de Estados Unidos para esta llamada desfinanciación de USAID. Y durante toda la audiencia, que fue presidida por un republicano, que apoyó el supuesto desfinanciamiento de la organización por parte de la administración Trump, reiteraron que no han desfinanciado todos estos programas. Solo desfinanciaron los programas relacionados con DEI, temas transgénero y otros tipos de temas como esos. Estos temas divisivos políticos que la izquierda y la derecha usan para dividir y distraer a la gente en casa, y también intentan crear la misma dinámica en un país objetivo. Solo están desfinanciando eso. Todo lo demás sigue siendo financiado. Todos los programas invasivos, manipulativos e interferentes que SNULS ha estado financiando todo el tiempo continúan sin interrupciones en todo el mundo. No puedo recordar cuántas veces el presidente de la audiencia dijo que necesitamos que USAID contrarreste a China y su iniciativa de la Franja y la Ruta, no hablando de DEI o financiando óperas transgénero en todo el mundo. Si la gente realmente escucha lo que están diciendo, no se trata de desfinanciar y detener la interferencia de Estados Unidos en el extranjero. Se trata de hacerlo más eficiente, eliminando esta carga política que se le ha adjuntado a lo largo de la administración Biden, racionalizándolo, afinándolo, por así decirlo, para que pueda hacer un trabajo más eficiente de reducir la soberanía de una nación objetivo. Así que es muy importante, al menos saltarse y escucharlo, e intentar extraer de qué están hablando realmente frente a los titulares y los fragmentos de sonido que la gente está citando. Y lo entiendo. La gente está al tanto de ello. Son cada vez más conscientes de ello, y les molesta, y quieren verlo terminar. Y cuando escuchan que está terminando,
quieren creerlo, pero tienes que hacer un seguimiento. Tienes que asegurarte de que realmente haya terminado. Yo estoy en el lado receptor de esto. Así que tengo un incentivo adicional para verificar y ver, ¿siguen abiertas estas organizaciones? Siguen activas. Aquí en Tailandia, donde estoy basado, todas están activas. Ninguna de ellas ha cerrado. Hubo 1 o 2 programas donde la financiación fue congelada temporalmente, pero el flujo de dinero sigue llegando. Señalaré algo más a la gente. He estado advirtiendo durante años que debido a la creciente conciencia sobre USAID, NED e incluso fundaciones privadas que trabajan junto a ellas, como Open Society de George Soros, hay una creciente conciencia de esto en el público en general, en todo el mundo, y también dentro de los gobiernos que están respondiendo con leyes de agentes extranjeros, al igual que en Georgia, de hecho. Y así ha habido una creciente conciencia de esto. Estados Unidos ve esto y ha reaccionado diversificando y redirigiendo fondos de USAID y NED a través de diferentes vías. En muchos casos, la financiación no se detiene, se está redirigiendo y redistribuyendo. Así que es más difícil de rastrear, más difícil de exponer y más difícil de generar conciencia y oposición. Esto ha estado sucediendo durante años, y diría que en los últimos 1 o 2 años se ha vuelto realmente difícil. Sabes que esta organización está financiada por el gobierno de Estados Unidos, pero es muy difícil encontrar la financiación. Eso fue muy deliberado porque están reaccionando a esto. Así que esto no es un cambio para mejor. Es un método, una herramienta que se está camuflando, reorganizando y continuando. Bueno, supongo que este es uno de los desafíos con el lenguaje muy bombástico de Trump. Atrae toda la atención, lo que significa que la gente está emocionada o horrorizada, y la gente tiende a interpretar lo que él dice. Ven lo que quieren ver, efectivamente. Así que, por un lado, ven, oh no, está atacando nuestra economía y los instrumentos de poder de las ONG para influir en el mundo. Y el otro lado, finalmente está desmantelando el imperio, eliminando estas herramientas muy ilegítimas. Así que todos estamos horrorizados o celebrando. Pero plantea la pregunta, ¿por qué se está haciendo? Y creo que este es un tema clave, al menos para preguntarlo, porque se pueden presentar muchas hipótesis diferentes. Es decir, podría estar simplemente preocupado por todo el dinero, lo que significa que Stellar se está desangrando. Podría ser ideología, como mencionaste, tachas de asociación sin sexo y programas elitan en Guatemala. Es una forma muy extraña de gastar dinero durante el declive de un imperio. Esto no es ideal. Y a menudo vemos también que la ideología puede resultar en luchas internas dentro del Estado. Esto fue obviamente en Rusia, pero también en Gran Bretaña. Tenían la iniciativa de integridad, que estaba destinada a manipular, crear consenso a través de estos grupos de académicos y periodistas. Y de todos modos, terminaron volviéndose contra su propia oposición. Así que tienes la causa, posiblemente la ideología. Esto podría ser una razón para que Trump lo desfinancie. Como cínico, sospecharía que aunque esta es una fuente de poder muy legítima, no obstante, dadas sus experiencias en su primera administración, lo ve como una restricción al poder, algo simplemente para eliminar. Otros podrían verlo como el desmantelamiento del imperio, pero supongo que el razonamiento es bastante importante. Y si lo que estás diciendo es correcto, que esto se trata principalmente de cambiar el enfoque hacia Asia y deshacerse de todos estos proyectos ideológicos, entonces algunas personas podrían estar celebrando un poco demasiado pronto. Tengo que admitir que también me dejé llevar un poco por su lenguaje, porque mi primer pensamiento fue, oh, finalmente vamos a deshacernos de estas ONG, que están causando tantos problemas, guerras, conflictos y el debilitamiento de la sociedad civil. Pero ¿por qué supongo es importante? No lo veo necesariamente alejándose del imperio. Pero estas instituciones, ¿ves que alguna de ellas se preserve en Europa? Porque mencionaste que algunas de ellas simplemente están siendo renombradas, que las antiguas han sido prohibidas, así que solo están canalizando dinero a través de nuevos frentes. ¿Ves que esto suceda también en Europa?
¿O es más bien una retirada completa? As well, or is it more of a pull out completely? I don't think there's any, a lot of No people creo talk que haya. about Mucha gente está hablando de una división entre Estados Unidos y Europa. Quiero decir, Europa, la Unión Europea, es una extensión del poder estadounidense. ¿Y por qué renunciarían voluntariamente a eso? No lo harán. Y así, mirando los programas en Europa, especialmente los programas que Estados Unidos utiliza para mantener el control político de Europa, todos esos van a permanecer en su lugar. Otra cosa que noté, no es solo redirigir dinero a través de fondos supuestamente privados. La gente tiene que mirar la historia de la interferencia de Estados Unidos en el extranjero y cómo la CIA, antes de que existiera la Fundación Nacional para la Democracia, usaba las llamadas fundaciones privadas como frentes para hacer todo esto. as fronts to do all of this. The Ford Foundation, the Rockefeller Foundation, or Las fundaciones Ford y Rockefeller son ejemplos realmente prominentes de esto. Fundaciones que todavía existen y que todavía son utilizadas por los Estados Unidos con este mismo propósito. Así que estaba eso, y hay mucho de eso que ahora se está haciendo de nuevo. Otro aspecto fue que los Estados Unidos, especialmente aquí, observé todo este proceso desarrollarse. La gente en Tailandia estaba cada vez más consciente de la interferencia de los Estados Unidos en sus asuntos políticos internos. Estaba causando reacciones adversas. Había enojo hacia el gobierno de Estados Unidos por hacer esto. Y esto era bipartidista. Esto sucedió durante toda la administración de Obama, la última administración de Trump y la administración de Biden. La gente se estaba dando cuenta. Así que lo que los Smiros comenzaron a hacer fue subcontratarlo a Europa. Outsourcing it to Europe. There were European embassies visiting. Había embajadas europeas visitando las protestas, apoyando a los manifestantes, reuniéndose con ellos porque el pueblo tailandés realmente no asociaba a Europa aún con este tipo de interferencia. Era estadounidense y era ofensivo cuando lo hacía Estados Unidos. Parecía más benigno cuando lo hacía Europa. Así que este es un juego continuo que juega Estados Unidos. Es un proceso constante de reinventarlo de una manera que sea creíble y sostenible. Por lo tanto, es muy importante estar atento a eso. Ahora nuevamente, durante la audiencia del Senado de 4 a 5 horas, incluso hablaron sobre cómo en el pasado, desde Reagan y todas estas otras administraciones que ya han pasado, cuando había una transición de un presidente a otro, miraban a USAID y decían, ¿qué están haciendo todos estos programas? Sáquenlos. Y todo se trataba de cuestiones políticas divisorias. Así que se turnaron para hacer esto, y hay un fuerte elemento de eso. Este es solo el proceso de mantener la apariencia de izquierda y derecha, manteniendo a la gente atrapada en este paradigma para que no vean todo el proceso y lo que el sistema de SUNUSOS en su conjunto está haciendo. Solo se enfocan en un lado, asustados y enojados con un lado, y llevados a los brazos del otro lado. Esta es la dinámica que quieren mantener. Así que hay un fuerte elemento de eso. En términos de ideología, ¿realmente creemos que esto es un factor determinante en alguna administración presidencial de Estados Unidos? ¿O es esta una herramienta para manipular, controlar y engañar aún más a la gente? Yeah, no, it's also very interesting. Sí, no, también es muy interesante. Dijiste que esto sucedió incluso antes del National Endowment for Democracy, USAID, porque hice investigación para un libro que escribí sobre propaganda política. Y es bastante interesante que haya un amplio consenso en la literatura de que Estados Unidos y el Reino Unido tenían políticas de propaganda mucho más eficientes durante la Guerra Fría que la Unión Soviética, sin reflexionar sobre si eran buenas o malas. Es simplemente por las herramientas que tienes. En la propaganda, la credibilidad de la fuente es importante. Como sugieren todas las teorías de la comunicación, la medida en que un mensaje es aceptado por el receptor depende mucho de quién lo envía. Entonces, si lo envía a alguien que parece ser objetivo o tener ambiciones altruistas, sí, es más probable que sea aceptado. En la Unión Soviética, todo estaba centrado en el Estado, mientras que los británicos y los estadounidenses podían utilizar organizaciones privadas, organizaciones benéficas, instituciones independientes y ONG. Podían recurrir a muchas vías diferentes para obtener esa
esa credibilidad de fuente. Esto también lo hizo muy efectivo. Como Reagan también reconoció cuando estableció la Fundación Nacional para la Democracia en 1983, toda esta idea de esconderse a plena vista era genial. Una organización de derechos humanos. Ahora, no solo no puede ser atrapado, sino que incluso si alguien lo critica, bueno, es legítimo. La democracia, la libertad, algo une a todas las personas. De hecho, si no hacemos esto, entonces estamos sucumbiendo a las demandas de los estados autoritarios. Así que de repente, en lugar de esconderse, es casi una obligación, una responsabilidad hacer esto. Y no parece molestar a nadie lo que realmente están haciendo. Por eso es interesante que personas como tú miren los detalles. Porque si nos trasladamos a Ucrania, no solo estas ONG tuvieron un papel clave en derrocar al gobierno allí en 2004 y también en 2014, sino que también financiaron a muchas de las organizaciones de medios, la mayoría de ellas en toda Ucrania, para mantener su control y poder. Pero incluso en 2019, cuando Zelensky ganó este mandato de paz masivo con el 73% de los votos, las mismas ONG que fueron financiadas en Ucrania amenazaron abiertamente a Zelensky. Pusieron líneas rojas. Si intentas implementar algo de esto, tendrás inestabilidad política. Esencialmente, estaban poniendo líneas rojas. No puedes negociar con Rusia sin Occidente. No puedes seguir toda la plataforma de paz que propuso. No puedes hablar con Donbass. No puedes hacer las paces con los rusos. Todo esto socavará nuestra seguridad. Así que esto es lo que hacen las organizaciones no gubernamentales. Secuestran las elecciones, secuestran los medios, secuestran los resultados electorales. Es bastante extraordinario, pero todo se blanquea. Incluso tuve una ONG aquí en Noruega, financiada, por supuesto, por el National Endowment for Democracy. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, bueno, ya sabes, el profesor Deason está criticando a las ONG, lo que significa que está atacando a la sociedad civil. Y yo dije lo contrario. Estás socavando a la sociedad civil. No eres la sociedad civil, la estás secuestrando. Pero no importa, ahora han asumido ese papel. Pero quería llevarlo un poco hacia la guerra en Ucrania, porque creo que mucho de esto, lo mismo podría aplicarse allí. Trump hace declaraciones enormes. Todos ven más o menos lo que quieren ver. Algunas personas dicen, oh, traicionaste a los ucranianos porque tenemos que luchar hasta el amargo final. Otros están celebrando porque está poniendo fin a la guerra. Pero también hay algunos mensajes confusos aquí. ¿Cómo ves esto? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expuso todo el plan, nuevamente oculto a plena vista. Está hablando de pasar del 2% al 5% del PIB en términos de gasto del PIB europeo en la OTAN. Así que estamos hablando de ampliar la OTAN. También está hablando de fuerzas occidentales colocadas en Ucrania como fuerzas de paz para esencialmente congelar el conflicto. Esto es exactamente lo que Estados Unidos hizo en Siria. Quiero decir, todos vimos cómo se desarrolló todo ese proceso y vimos el resultado final. Querían aparentar que estaban buscando la paz, pero en realidad solo estaban ganando tiempo. Peor aún, este es un ciclo que se ha repetido específicamente en relación con Rusia. La gente no está mirando eso. Una vez más, tal como dices, Glenn, están viendo y oyendo lo que quieren ver y oír, e ignoran todo lo demás, incluido un patrón muy claro que ha surgido. Tengo una línea de tiempo aquí, donde recordamos la administración de Bush Jr. A lo largo de ella, hubo antagonismo, agresión y guerra por poder contra Rusia. Literalmente hicieron exactamente lo mismo, pero en lugar de Ucrania, usaron Georgia desde 2003 cuando derrocaron al gobierno hasta 2008, mientras militarizaban Georgia, y luego los alentaron a atacar a las fuerzas rusas. Se retiraron de los tratados de control de armas, presionaron a Rusia, demonizaron a Rusia, y luego, en 2009, bajo la administración de Obama, porque chocaron contra un muro, Rusia aplastó al ejército georgiano. Y se encontraron con un muro.
Así que necesitaban ganar tiempo para preparar a su próximo proxy y prepararse para el siguiente empuje. Así que bajo la administración de Obama, en 2009, hicieron este gran reinicio con la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, de todas las personas. Lo recuerdo. Ella posaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Tenían un accesorio físico, un botón de reinicio, y Hillary Clinton sonreía de oreja a oreja. Todo mientras hacían esto, la administración de Obama estaba planeando derrocar finalmente y por completo al gobierno de Ucrania. Y en 2014 lo hicieron. Luego, de 2014 a 2022, hicieron lo mismo que hicieron con Georgia, armándola, entrenando a las fuerzas ucranianas y construyendo infraestructura de la OTAN. No era oficialmente infraestructura de la OTAN, pero obviamente era infraestructura militar occidental para uso de la OTAN en el futuro. Y recuerden, fue la administración de Trump la que comenzó a armar públicamente a Ucrania con entusiasmo. E incluso hasta el día de hoy, él todavía se jacta de eso. También fue bajo la administración de Trump que Estados Unidos se retiró de otro tratado de control de armas, al igual que la administración de Bush. Incluso comenzó a sancionar a Europa por el gasoducto Nord Stream 2. Dijo que Alemania se va a convertir en rehén de Rusia. Este es un lenguaje que normalmente asociamos con la administración de Biden. Esto también fue, nuevamente, algo que la gente escuchó selectivamente, dicho durante la primera administración de Trump. Por supuesto, conocemos el resultado final aquí. Rusia reaccionó con la operación militar especial porque, ¿qué es la OTAN? ¿Por qué existe? Existe con el único propósito de invadir, rodear, contener a Rusia y eventualmente absorber a la propia Rusia. Por eso existe, y por eso Rusia está reaccionando en un sentido de autoconservación. Desde 2022 hasta 2025, vimos cómo se desarrollaba este conflicto. Estados Unidos agotó sus armas y municiones y ha chocado contra otro muro. Entonces, ¿qué crees que viene después? Un reinicio. Y resulta que el presidente Trump es el hombre en el cargo, probablemente el candidato perfecto para vender convincentemente este reinicio nuevamente, haciendo que todo este ciclo vuelva a comenzar. Pero de nuevo, si escuchamos al secretario de Defensa Pete Hegseth, está presentando un programa para congelar el conflicto, ganar tiempo para expandir la OTAN, su presupuesto y expandir la base industrial militar de Estados Unidos y Europa. ¿Para qué? ¿Para qué necesitan expandirla? ¿Recuerdas que durante su reciente charla en Bruselas dijo que la única lección que aprendimos de este conflicto es que si ignoras tu base industrial militar, vas a perder la guerra? Así que necesitamos expandir nuestra base industrial militar. ¿Crees que realmente aprendieron algo de todo este conflicto en Ucrania, aparte de que necesitan más armas y armamento? Así que la próxima vez que intenten esto, tengan éxito. Quiero decir, eso es lo que están diciendo. Y si escuchas, si cortas a través del paradigma izquierda-derecha, solo escucha lo que están diciendo. Eso es literalmente lo que están diciendo. Eso es lo que están exponiendo. Y por supuesto, no quiero divagar demasiado, pero Rusia tiene que ser cortés, tienen que ser pacientes, y tienen que seguir con esto. Tienen que al menos públicamente conceder el beneficio de la duda a los Estados Unidos. Porque si no lo hicieran, se vería muy mal. Jugaría directamente en manos de los estadounidenses. Estamos tratando de acercarnos y establecer la paz, y ustedes no lo harán. Y hay un fuerte elemento de eso con todo el plan de Trump para que Estados Unidos, Rusia y China reduzcan a la mitad sus presupuestos militares. Pero ya sabes, eso también es un poco de truco. Tal vez podríamos entrar en eso más tarde o en otro momento. Sí, no, eso es lo que quise decir, estos mensajes confusos, porque primero Washington dice que pondremos más sanciones a los rusos, bajaremos los precios del petróleo para aplastar la economía rusa, y Marco Rubio está argumentando, sí, bueno,
podríamos levantar las sanciones. No estoy seguro, de nuevo, siempre, si esto es solo mostrar una zanahoria y un palo, o hablar a diferentes audiencias, o simplemente ser deshonesto. Pero como dijiste, también quieren aumentar la financiación de la OTAN al 5%, pero también dijeron que quieren hacer a la OTAN grande otra vez, lo que sea que eso signifique. Pero al mismo tiempo, Trump dice que deberíamos desarmarnos, recortar nuestros presupuestos de defensa con los rusos y los chinos. También están pidiendo más control de armas. Al mismo tiempo, por supuesto, fue Trump quien rompió todos estos acuerdos de control de armas en su primera administración. Es razonable, al menos, hacer la pregunta, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Hay algún deseo de desmantelar el imperio? ¿O es simplemente, perdimos la guerra y tenemos que, como dije, hacer un reinicio, removilizar y prepararnos para el próximo conflicto? Pero esta es también la razón por la que los rusos insisten en cualquier acuerdo que se haga. Tiene que ser permanente y tiene que haber una solución política. Porque de lo contrario, esto ha estado ocurriendo desde 2014. Y ven que cada acuerdo que hicieron con Occidente, desde el acuerdo que hicieron en 2014 con el gobierno de unidad en Kiev, el acuerdo de Minsk, el acuerdo de Estambul, cada vez que hay un esfuerzo por hacer un acuerdo, o ya se ha hecho un acuerdo, siempre es socavado o saboteado. Entonces quieren esto, por lo que me pregunto que ahora los estadounidenses están diciendo, bueno, Rubio dijo que necesitamos un fin permanente a esta guerra, no solo un alto el fuego temporal, que es lo que los rusos quieren escuchar. Pero al mismo tiempo está hablando de estos pacificadores, posibles garantías de seguridad de los europeos, aunque Estados Unidos podría no unirse. Además, Rubio dijo que la unipolaridad ha terminado, lo que sugiere que ahora tenemos que ser uno entre muchas otras grandes potencias, lo cual suena genial. Ahora se puede comenzar a armonizar intereses. Estados Unidos ya no tiene que buscar seguridad a través del dominio, su capacidad para tener en cuenta las consideraciones de los demás. Al mismo tiempo, parecen estar aumentando la apuesta contra los chinos. Entonces, ¿por qué necesitas eliminar a los chinos si estás contento con ser uno entre muchos? Y por supuesto, Trump atribuyéndose el mérito de Nord Stream, creo que ese también fue un buen punto. Esto es algo muy extraño de hacer. Pero también, para ser crítico, ¿están siendo beligerantes o están fingiendo beligerancia? Porque a menudo necesitas un lenguaje agresivo para lograr la paz. Por ejemplo, creo que Reagan fue el único que pudo sentarse con los soviéticos e intentar terminar la Guerra Fría, dado que era tan agresivo. Nadie lo acusaría de ser blando. ¿Sabes? Dijeron que lo mismo se aplicaba a Rusia. Es decir, Yeltsin nunca habría podido hacer un trato con los chinos para hacer concesiones territoriales. Pero a Putin, nadie lo acusaría de ser débil en la soberanía rusa. Entonces, él estaba en una posición más fuerte para hacerlo. Y por supuesto, Trump aprendió algunas lecciones en 2016 de que quería llevarse bien con Rusia, y fue castigado y etiquetado como un agente de Rusia. Entonces, ¿están fingiendo hasta cierto punto su beligerancia? ¿Están fingiendo su amabilidad o su disposición a cambiar de rumbo por completo? ¿Cómo encontrarías un indicador, supongo, de lo que realmente están haciendo? Porque nuevamente, con Trump, al igual que en el Medio Oriente, hacen todo este ruido y un gran alboroto, y en este caos parecen estar trazando un camino, navegando algo. No habrían podido desafiar el statu quo sin hacer tal lío. ¿Tienes alguna, supongo que es mucho pedir, pero alguna evidencia condenatoria de que definitivamente están yendo en esta dirección? Quiero decir, hay evidencia. Solo tenemos que mirar la historia de todo esto. Sí, el presidente Reagan resolvió todo esto con la Unión Soviética, pero luego mira cómo se desarrolló eso. Mira lo que Estados Unidos finalmente le hizo a la Unión Soviética y luego a la naciente Federación Rusa después del colapso. Estados Unidos y el Reino Unido específicamente fueron allí y saquearon el país.
Y si hubieran podido, habrían mantenido a Rusia en ese estado de no haber sido por el ascenso del presidente Putin. Y las personas a su alrededor habrían subordinado a Rusia indefinidamente a los intereses de Estados Unidos y Europa. Y ese es su objetivo final. Eso es lo que quieren hacer. Y creo que lo dijiste, Glenn. Ups, perdimos este conflicto. Perdimos este conflicto. Nos topamos con un muro. ¿Qué hacemos? Obviamente no vamos a rendirnos. Y sabemos con certeza que ellos no se están rindiendo porque están girando hacia China para perseguir exactamente el mismo conflicto. Un conflicto basado enteramente en que Estados Unidos invade y socava la soberanía china e intenta eliminar los círculos políticos en China, obstruyendo la reafirmación de la primacía estadounidense en todo el mundo. Quiero decir, cuando solo escuchas a Estados Unidos, no importa qué presidente, siempre están hablando de la primacía estadounidense en Asia. Está al otro lado del planeta, de donde se encuentra Estados Unidos, en un mapa. ¿Por qué están tratando de afirmar su primacía allí? ¿Por qué no es el país más grande y poderoso de la región, que es China? ¿Por qué no tienen primacía si alguna nación debe tenerla? Lo interesante es que China ni siquiera busca la primacía. Están trabajando junto con las otras naciones aquí. Y he vivido aquí el tiempo suficiente para ver la transición casi toda mi vida adulta. He vivido aquí en Asia. Y me mudé aquí a principios de la década de 2000, cuando Estados Unidos todavía dominaba mayormente la región, antes de este rápido ascenso de China. Y vi las condiciones aquí y observé cómo China se levantó, las condiciones mejorando rápidamente con ello, porque es un modelo completamente diferente. No es solo China tomando el lugar de Estados Unidos. Es una mentalidad y un enfoque completamente diferentes, y es tangiblemente diferente, obviamente mejor. Por eso es tan preocupante ver a Estados Unidos tan persistente en tratar de reafirmar esto, ver a esta región retroceder. De la misma manera que Estados Unidos y Europa han mantenido a África durante generaciones. El Medio Oriente, durante unos 100 años, ahora, sería una tragedia ver que eso suceda aquí. Y la gente tiene que tener eso en mente. Sí, la administración Trump, al menos ya sabes, si quieres tomarlo al pie de la letra, podrías pretender que están buscando la paz con Rusia. Al mismo tiempo, de nuevo, es el mismo conflicto exacto que están persiguiendo con China. No tienen absolutamente ninguna razón, ninguna justificación. China no representa ninguna amenaza en absoluto para los Estados Unidos continentales o incluso para los intereses estadounidenses más allá de China. El deseo de ejercer poder y control sobre todos en la Tierra no es un interés legítimo del que puedas quejarte de que China está socavando. Así que la gente tiene que tener eso en cuenta, tienen que alejarse, mirar el panorama completo. ¿Qué está diciendo realmente? Dice que quiere paz con Rusia, pero se apresura a ir a la guerra con China. El mismo tipo de conflicto que aparentemente está tratando de resolver con Rusia. Pero de nuevo, solo mirando el ciclo de la historia, es, al menos para mí, es dolorosamente obvio. Estamos entrando en otro ciclo en el que Estados Unidos está ganando tiempo. No tienen interés en acomodar a Rusia. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron esto? Nunca, ni siquiera durante la administración anterior de Trump. Esto nunca ha sucedido, ni siquiera se ha intentado, ni siquiera se ha desarrollado de ninguna manera real. Entonces, ¿por qué pensamos que ahora está sucediendo? ¿Por qué no sospechamos que esto es solo porque, como cualquiera puede ver ahora, incluso los medios occidentales admiten, Ucrania está perdiendo? Estados Unidos está perdiendo la guerra por poder. Se han quedado sin armas y municiones. No podrían hacer nada, incluso si quisieran. Así que obviamente están reaccionando a eso, no a un interés repentino en la paz después de 100, 200 años de guerra, expansionismo, imperialismo. Sí, es interesante. Dijiste amenaza a la seguridad nacional, pero también es este tema ahora. Cuando tienes una política hegemónica, cuando tu seguridad se define como tener primacía global, entonces, por supuesto, cualquier amenaza a la hegemonía
es una amenaza a tu seguridad. Y hace unos meses, hacia el final de la administración de Biden, uno de los portavoces del gobierno estaba argumentando que cualquier intento de diversificarse del dólar es una amenaza para la democracia. Y ya sabes, las ruedas empezaron a girar lentamente. ¿Cómo funciona esto? Oh sí, amenazas al dólar, amenazas al hegemón. Si amenazas al hegemón, amenazas nuestra seguridad. Y América es la única razón por la que el mundo tiene democracia. Así que nuestra hegemonía está vinculada a la democracia. Y ya sabes, si sigues este razonamiento, supongo que podría tener sentido. Pero si este es el objetivo de Estados Unidos, de no retroceder, sino simplemente cambiar su estrategia, es decir, reconocen este concepto entre los chinos y los rusos como un gran problema. Es el liderazgo, efectivamente, del eurasianismo o la integración euroasiática que está socavando la hegemonía estadounidense. Así que obviamente, bajo la administración de Biden, el objetivo principal era, como decían una y otra vez, eliminemos a los rusos y luego podemos centrar nuestros recursos en los chinos. No funcionó. Supongo que el plan B, razonable o lógico, al menos, sería, bueno, hagamos lo que hicimos en la Guerra Fría. Acerquémonos al más débil de los dos. Esta vez son los rusos y los alejaremos de China. Y así es como restauraremos la dominancia. Encuentro esto interesante porque este tipo de cambio en la estrategia nadie lo representa mejor, supongo, que el general Keith Kellogg. Hace 2 años estaba dando un discurso, creo que la mayoría de la gente lo ha visto, donde argumentó que destruir a un rival estratégico como Rusia sin usar tropas estadounidenses lo llamó la cúspide del profesionalismo. Es decir, estamos destruyendo a un adversario sin usar nuestras tropas, y esto nos permitirá centrar nuestro enfoque y recursos en confrontar a los chinos. Y sí, pensé que esto era interesante. Incluso lo tuiteé. Tuiteé el video con comentarios, y él realmente respondió en Twitter diciendo, oh, gracias Glenn, saqué esto de Sun Tzu. Y de nuevo, me parece extraño porque creo que malinterpretó lo que Sun Tzu quiso decir en términos de ganar una batalla sin luchar. Ya sabes, en términos por a estos dos gigantes, lo cual era tan innecesario, pero que en ese tiempo Rusia, después de la Guerra Fría, era principalmente integrada con Occidente. De todos modos, pensé que era graciosa su respuesta hacia mí. Pero lo interesante es que cambió ahora, porque en la conferencia de paz de Múnich, él decía, bueno, más o menos, ya sabes, la guerra ha terminado. Tenemos que hacer algunas concesiones a Rusia, pero luego también afirmó que tenemos que deshacer o desenredar algunas de estas alianzas que han surgido. Porque ahora los rusos están alineados consigo mismos, con los chinos, con los iraníes, con los norcoreanos. Esto no sucedía. Esto no existía antes de la guerra. Así que ahora es el momento de intentar ganarlos y romper estos lazos. Pero simplemente, como dijiste, trabajé en Rusia por un tiempo también con personas que tienen un pie o dos dentro del Kremlin. Ellos ven a través de esto. De hecho, hicimos lo mismo con los chinos durante los últimos 3 años. Todos estos líderes estadounidenses decían, vamos a destruir a los rusos y luego podemos centrarnos en China. Y luego van a China y dicen, oye, ¿puedes ayudarnos a terminar la guerra? No realmente negociar o hablar con los rusos, sino simplemente presionarlos. En otras palabras, ayúdanos a hacer que los rusos capitulen. Y al mismo tiempo, estamos diciendo a nuestro propio público, una vez que hayamos derrotado a los rusos, entonces nos enfrentaremos a los chinos. Así que quieres ayudar a los chinos a destruirse a sí mismos. Me pregunto si están cocinando un trato similar para los rusos. Te acogeremos. Serás nuestro mejor amigo, pero tendrás que volverte contra los chinos. Una vez que los hayamos derrotado, la base de nuestra amistad se habrá ido. ¿Pueden tener éxito, sin embargo? Porque conozco a muchas personas en Rusia que nuevamente están emocionadas de que finalmente la guerra pueda llegar a su fin. Los estadounidenses están hablando sobre las preocupaciones de seguridad de Rusia.
Están reconociendo que la expansión de la OTAN fue algo que amenazó su seguridad, lo que causó la guerra. Así que están escuchando todo lo que quieren. ¿Crees que pueden dejarse llevar por este nuevo entusiasmo de un nuevo reinicio, como fue? Enthusiasm of a new reset, as it was. No, they definitely are. I don't, there's Definitivamente lo están. Definitivamente hay personas en Rusia siendo arrastradas por esto. Incluso hay personas en China que se lo están creyendo porque quieren creer que no va a haber esta confrontación catastrófica con los Estados Unidos. Quieren creer que todo esto va a funcionar para ellos, pero no va a ser así. Va a haber una confrontación catastrófica, va a suceder. Y cuanto más vivas en la negación, peor será para ti cuando finalmente llegue. Mira la historia de los Esther. Mira todo lo que han hecho. Mira lo que están haciendo, incluso ahora mismo. Por un lado, el presidente está hablando de reconciliarse y reconocer los intereses de Rusia. Por otro lado, está hablando de cepillar ladrillos. ¿Y por qué? Nuevamente, volvemos a tu punto, Glenn. Todavía están persiguiendo la dominación global. Nuevamente, ve a las audiencias del Senado. Marco Rubio, su audiencia en el Senado para la confirmación como secretario de Estado. Pete Hegseth como secretario de Defensa. Jameson Greer como representante de comercio de Estados Unidos. Todo de lo que hablaron durante 2, 3, 4 horas fue China, China, China. No importa qué tema sacaran. China es su obsesión, y Rusia también es parte de ello, pero entienden que no está funcionando en Ucrania. ¿Lo ven? Es simplemente un hecho con el que tienen que reconciliarse. No es que quieran, no quieren. No quieren admitir que han fracasado en Ucrania, al igual que hay muchos rusos que no quieren admitir que fracasaron en Siria. Pero lo han hecho, y si quieren seguir persiguiendo la dominación global, necesitan reconocer eso, adaptarse y superarlo. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que estaba haciendo la administración Trump. Eso era en realidad lo que estaba haciendo la administración Biden. Nuevamente, vean más allá de la retórica de izquierda a derecha. Ambos estaban haciendo exactamente lo mismo. La administración Biden, durante los 4 años, aunque parecían completamente obsesionados con Rusia, todo el tiempo estaban reorganizando el ejército de Estados Unidos para luchar contra China en la región Asia-Pacífico. Crearon el escenario perfecto. Prepararon el escenario perfecto para que la administración de Trump ahora gire hacia China. Esto es lo que se llama continuidad de agenda. Y nuevamente, si miras a través de la retórica, verás a cada administración, paso a paso, preparándose para que la próxima administración continúe todo esto hacia adelante, en esta búsqueda continua de dominación global. Incluso usan literalmente estas palabras en el Senado de los Estados Unidos durante sus audiencias. Cada candidato, cada nominado hablaba sobre mantener la dominación. Dominación política, dominación económica, dominación militar. Es un planteamiento irracional, porque Estados Unidos representa solo el 5%, menos del 5% de la población global. China sola tiene de 4 a 5 veces la población de Estados Unidos. No tiene sentido insistir en no solo dominar a China, sino en dominar todo el planeta. No tiene ningún sentido, pero esto proviene de generaciones de supremacía estadounidense, occidental, diría yo, occidental, europea y estadounidense. Está profundamente arraigado en su psique, y esto es lo que los impulsa. Y así, al final del día, no los escucho hablar sobre desmantelar la OTAN. ¿Por qué existe la OTAN? ¿Pueden explicar por qué existe la OTAN? Escucho al senador estadounidense J.D. Vance sermonear a Europa sobre cuán dependientes son de los Estados Unidos para su seguridad. ¿Seguridad contra qué? Antes de que Estados Unidos derrocara al gobierno de Ucrania en 2014, Europa estaba trabajando muy de cerca con Rusia y China en su beneficio. Y desde el colapso del gobierno ucraniano, gracias a la intervención de Estados Unidos, Europa no ha hecho más que pagar a su costa por este avance sobre Rusia, este desmembramiento de la soberanía de Ucrania. Está reconstruyéndose como un ariete contra Rusia, y luego toda esta guerra por poderes se ha desarrollado como resultado. Esto ha sido a expensas de Europa, económica,
política y en términos de estabilidad social. Todas sus perspectivas para el futuro se han desvanecido por esto. Entonces, ¿qué seguridad está garantizando Estados Unidos? Me parece que han destruido la seguridad europea. Y así, mientras la gente caiga en esta retórica, van a seguir saliéndose con la suya. Solo será cuando la gente finalmente diga basta. No voy a caer en la retórica de izquierda-derecha. Voy a escuchar realmente lo que están diciendo, porque lo están diciendo abiertamente, exponiéndolo todo para que todos lo vean. Y voy a observar lo que realmente están haciendo, y voy a cuestionar lo que están haciendo, no solo porque ahora es mi candidato. No voy a apagar mi cerebro durante los próximos 4 años y aceptar todo. Voy a pensar críticamente, sin importar quién esté en el cargo, y llegar al fondo de lo que realmente está sucediendo para que podamos llegar a algún tipo de solución. Diría que, no importa cuán, quizás sea una palabra fuerte, pero delirantes se hayan vuelto algunas personas recientemente, tienen las mejores intenciones en el corazón. No quieren ver guerra, no quieren ver a Rusia y América peleando. No creo que realmente quieran guerra con China. Quieren que esto se resuelva en paz y cooperación a nivel mundial. Pero eso no es lo que es especial. Tienes que pensar, como seguir el dinero. ¿Para quién está trabajando en última instancia el presidente Trump? ¿Qué intereses? ¿Quién está recibiendo cientos de miles de millones de dólares ya prometidos por la administración Trump, la administración Biden y todas las administraciones anteriores? La industria armamentista, las grandes farmacéuticas, las grandes petroleras, todos estos monopolios financieros corporativos profundamente arraigados. Estas son las personas que impulsan la política exterior e interior de Niels, sin importar quién esté en el cargo. Entonces, ¿cómo es que sus intereses de repente ya no están siendo atendidos por la administración Trump de repente? No tiene sentido. Supongo que ese es el mayor desafío al evaluar la administración de Trump, como ya hemos hablado, es cortar el ruido y ver lo que realmente se está haciendo. Porque ves lo mismo en el Medio Oriente. Les gustaría terminar la guerra eterna, pero también anexar Gaza y Egipto y limpiar étnicamente a toda la población. Quieren reconstruir Ucrania, pero también tomar la mitad de sus recursos naturales. Y por supuesto, hay una campaña contra el Estado profundo, pero al mismo tiempo, toda la primera fila de la inauguración de Trump parecía ser los oligarcas tecnológicos. Así que hay algunas señales mixtas, y supongo que, como dijiste, vemos lo que queremos ver. Solo tenía una pregunta final, sin embargo, porque has estado siguiendo la guerra muy de cerca sobre el terreno en Ucrania, e independientemente de las intenciones estadounidenses, el hecho de que Estados Unidos haya decidido hablar con Rusia parece estar teniendo algún impacto. Al menos en Europa, todos están indignados. América nos traicionó. Es un nuevo mundo. Así que algunos de los lazos están siendo dañados. En Ucrania, vemos parte del colapso en la moral, no solo de los soldados en el terreno, sino también de los líderes militares. Nuevamente, ¿por qué siguen luchando ahora cuando la guerra se está discutiendo? ¿Cómo terminarla lejos por los estadounidenses y los rusos? Aún no están en un motín, pero nuevamente, toda la idea de que Ucrania debería tener un papel, bueno, realmente no lo tiene, supongo, porque si Zelensky no se alinea, es tan impopular ahora y no tiene alternativas. Sería fácil reemplazarlo, si no a través de elecciones, entonces simplemente por motín. Pero ¿cómo ves el mero hecho de que los estadounidenses y los rusos estén hablando ahora? ¿Cómo está impactando esto en la guerra independientemente de hacia dónde puedan llevar las negociaciones? Piensa en la paradoja aquí. El presidente Trump está culpando a la guerra en Ucrania, diciendo que deberían haber llegado a un acuerdo o algo con Rusia. No tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque desde 2014 en adelante eran solo una extensión de la política exterior de Estados Unidos. Y entonces, ¿no es esa la paradoja definitiva? ¿Qué es Estados Unidos hablando directamente con Rusia sin nadie más en la mesa?
¿No prueba eso de una vez por todas que esta es una guerra por poder de Estados Unidos? Ucrania es un proxy, pero incluso Europa, en gran medida, es un proxy de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a este conflicto. Y al mismo tiempo, el presidente Trump está tratando de enmarcar esto de una manera que de alguna manera no sea culpa de América. Solo son los que lo están resolviendo. Escuché al secretario Rubio decir algo sobre que el presidente Trump es el único líder en el mundo que puede terminar con este conflicto. Jugó un papel igual en iniciarlo, en encender este fuego, el incendiario apagando el fuego, por así decirlo. En cuanto a lo que va a suceder dentro de Ucrania, Estados Unidos ha creado un monstruo. Radicalizaron a grandes segmentos de la población ucraniana. Ellos honestamente, profundamente, emocionalmente creen en esta lucha. Por eso han luchado tanto tiempo y con tanta fuerza, y por eso se han mantenido allí. ¿Cómo deshaces eso? ¿Cómo deshaces eso? Realmente no creo que haya una manera fácil de hacerlo. Estados Unidos ha enfrentado problemas similares con extremistas que han utilizado en otras partes del mundo, en Siria, por ejemplo, en Irak, contra el Líbano. Y así, esto es, nuevamente, un ciclo que simplemente se repite continuamente. En cuanto al presidente Zelensky, nuevamente, él es un proxy, está en el viaje, va a quejarse. Va a patalear y gritar. Pero, en última instancia, depende de los SUNews, y si él no sigue el programa, lo reemplazarán. Nada de lo que él mismo pueda hacer va a cambiar nada de lo que está a punto de suceder. Siempre fueron los Estados Unidos quienes estuvieron al mando desde 2014 en adelante. Eso es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta mientras todo esto ocurre. Incluso este pataleo y gritos de Europa, ¿cuán en serio podemos tomarlo? Europa ha sido políticamente capturada por los Estados Unidos durante mucho tiempo. La gente recuerda cuando Olaf Scholz estaba en el escenario con el presidente Biden, y el presidente Biden básicamente decía que iban a deshacerse del gasoducto Nord Stream 2, justo al lado de él. Y él simplemente se quedó allí, ya sabes, como un niño pequeño con su papá, y su papá explicando que es hora de dormir. No hay soberanía, no hay agencia, realmente no hay nada que puedan hacer, porque han entregado gran parte de su economía, su ejército, incluso su estructura política, a los Estados Unidos y a los intereses especiales que impulsan la política exterior de Estados Unidos, incluso en lo que respecta a Europa. Entonces, nuevamente, es lo que decidan los Estados Unidos. Creo que muchas de las quejas de los europeos tienen que ser teatro para hacerlo convincente, para ser convincente que, bueno, no queremos esto. Esto se nos está imponiendo. Y esto no es algo que no hayamos visto en el pasado. Esto es, ya sabes, nuevamente esta, podrías llamarlo estrategia de tensión izquierda-derecha americano-europea, donde pretenden que todos están en desacuerdo, cuando en realidad han estado trabajando al unísono todo el tiempo. Creo que la subordinación final de Alemania fue en octubre de 2024, cuando a Biden se le otorgó el más alto honor en Alemania. Es decir, el presidente de Alemania, Steinmeier, le entregó una medalla de la más alta orden de mérito al presidente Biden como amigo de Alemania. Incluso ahora se ha vuelto muy obvio, supongo, quién voló sus gasoductos, quién destruyó su infraestructura energética. Y cuando Alemania estaba en su hora de necesidad en términos de desindustrialización, Estados Unidos vino y ofreció incentivos económicos para que sus empresas simplemente se trasladaran a Estados Unidos. Y fue entonces cuando decidieron darle una medalla. Así que no, creo que los europeos pueden soportar el abuso. Si Estados Unidos cambia de opinión en el futuro, Europa volverá corriendo. Así que no creo que quiera que gastes tanta, supongo, energía en la consecuencia de esta división. De todos modos, Brian Berletic, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante. Y creo que algunas perspectivas diferentes sobre este reinicio son muy importantes. Así que gracias de nuevo. Gracias.